está? Hola. ¿Cómo Hola, está? Carmen. Carmen, Hola, Carmen. bienvenida, Muy Flor de bien. Tarde. Bienvenida. Está ¿Cómo mi estás? compañero. ¿Todo bien? Chicos, muy Vení, bien. Carmela, vamos a hablar living. Gracias. Ay, gracias. Vamos a, ¿nos vimos hace cuánto? Hace nada. Sí, Media 10 hora. minutos, ponele. Vamos a hablar de todo un poco, de las cosas que están pasando en el país. Dios mío. Ay, me encantó escucharte hablando con el Congreso. ¿Viste? Qué lindo. Es que es fuerte. Sí. Es fuerte lo que está sucediendo, lo que pasa hoy. Pero es fuerte recalcar la importancia que tiene para la vida de las personas eso que pasa en el Congreso. Esto que vos decís, un hombre, tener hijos, tener derechos sobre el propio cuerpo, ¿no? Están legislando para la libertad de todos. Bueno, por eso es importante, bueno, hoy como aclaré al principio, señores, se acaba de enganchar en Flor de Tarde, que hoy terminan las oratorias de la gente que está a favor y en contra de la ley contra la despenalización del aborto. Entonces, un día muy importante para Sí, todas claro. nosotras, Sí, porque sí. creo que es el último momento que tenemos para tratar de expresar de alguna manera la necesidad que tenemos de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Sí, es interesante porque es una realidad que todos conocemos, de la que todos hemos hablado alguna vez o opinado, pero de la que no escuchamos las opiniones de otros muchas veces. Uno tiene como su mundo con sus propias opiniones y bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar todas las voces y de reflexionar. Me parece que mucha gente, yo lo que sí escuché, que me pareció buenísimo, es mucha gente que dice, mira, yo pensaba lo contrario y hoy cambié mi manera de ver las cosas y me parece que eso es lo que está bueno. Nos pudimos escuchar y realmente pudimos transformar por lo menos el pensamiento de mucha gente. Bueno, ayer particularmente, en todo porque la verdad que lo que sucedió con las actrices y este movimiento maravilloso de las del pañuelo verde, es en algún punto, yo lo que sentí con todo este movimiento, primero, es mucha solidaridad entre nosotras, Sí. mucha unión entre las mujeres, porque creo que a nosotras nos han criado desde muy chicas como para que nosotras Nos seamos dividieron, enemigas. Exacto. pero es una mujer cultural. jodida, una mujer te va a cagar. Lo peor que te puede pasar es tener una jefa, de que las mujeres son peores que las varones, jodidas. donde hay 3 minas hay quilombo. Siempre la idea de que las mujeres no se Exactamente. tienen que juntar. Por eso nos costó tantos años formar un colectivo. Pues fíjate que hay un montón de minorías que han logrado agruparse, reclamar por sus derechos y las mujeres nunca lo lograban, nunca. siendo un montón de gente, porque digo, números Sí. son un montón, y no lograban nunca tener una consigna que las unificara, que las representara. Y me parece que esto es lo que se Pero vio. esto tiene que ver con, ni siquiera con años, con siglos de patriarcado, no tiene Sí, que ver con sí, eso. bueno, pero el con otro día algo- yo estaba repasando, chicos, hace 60 años que votamos, no hace 100. Entonces, hay cosas Sí, que, es muy poco. por eso digo, uno las da por descontadas, por naturales, parece hasta difícil pensarlo. O sea, ¿a quién se le ocurre que una mujer no puede votar y un hombre sí? Eso no, mirá, se le ocurrió a un montón de gente esto. Y esto está metido en nuestra sociedad, está muy adentro de nuestra sociedad. Entonces, revertir ese camino es un laburo difícil, muy difícil, porque aparte el que no lo ve, no lo ve. Cuando vos le hablas de machismo a alguien que no lo ve, te dicen, ah, estás exagerando, porque la mina no se va, porque las minas no quieren. Pero aparte ni siquiera el voto femenino, la educación. El Yo me acceso acuerdo a la que vi una educación. película maravillosa de una filósofa que se llama Hipatía, que se llama Ágora la película, que ella era una filósofa, quería estudiar, y estudió porque el padre era filósofo y la nutría y la enseñaba, pero en esa época estaba prohibido que una mujer Totalmente. pueda estudiar, que pueda aprender, que pueda Bueno, desarrollarse. hizo un trabajo Entonces, muy interesante como historiador Felipe Piña, por ejemplo, porque una de las discusiones que siempre perdemos las mujeres es cuando te dicen, bueno, ¿dónde están las grandes mujeres de la historia? Claro. ¿Por qué no hay grandes mujeres? Porque no se podía, No, porque claro. no podías ser una gran mujer, porque donde Exacto. levantabas la cabeza te la pisaban, pisaban. porque si vos eras escritora tenías que firmar como un tipo, porque si no, no te publicaban. Entonces no es que no ha habido mujeres valiosas en la historia, Sí. sino que por lo general estaban ocultas o estaban atrás de un señor, porque no tenían esa posibilidad. Sí. Y no fue hace tanto tiempo. Me parece que eso es lo que se está viendo y que tiene que ser acompañado por una sociedad que legisle en consecuencia, ¿no? Sí. Que nos dé las libertades como seres adultas que somos para decidir sobre todo sobre nuestro propio cuerpo. Bueno, a mí, como te decía antes, en esta hermosa movida que se armó, obviamente que después del relato que yo tuve como mucho más acercamiento con muchas mujeres y con muchas historias de vida. Entonces ayer yo estaba esperando ver El Lobista y otras cosas más, y a mi Instagram me llega una historia de una instrumentista quirúrgica. Esta chica me dice, bueno, quiero compartir esta historia con vos porque la verdad que me conmovió mucho la tuya, y yo pensaba diferente. Me dijo, yo pensaba bastante distinto con esta la ley del aborto, la verdad que estaba totalmente en contra, hasta que me tocó vivir una realidad espantosa. Yo una noche estaba de guardia y llega a la guardia una chica de 15 años con su mamá. Esto fue así, señora, le estoy contando, anoche me llegó a mi Instagram, yo lo publiqué. Llegó con su mamá que había ido a una clínica a hacerse un aborto clandestino sin que sepa el padre. Y le dio, tiene un término científico lo que le dio a la chica. Una sepsis, una infección. Esa infección tiene un nombre.
tiene un nombre específico. Ahora lo voy a buscar en el teléfono. Entonces la chica se estaba desangrando y llegó a la clínica y la agarró a esta instrumentista y le dijo, no me quiero morir. No, 15 años. La trataron, a los 2 días murió. Claro, llegó tarde. Exactamente. Y eso se podía haber evitado. Totalmente. Totalmente. Con información, con políticas públicas. Me parece que se trata de eso. Y que es una realidad que aparte no se puede negar. Y además, es tan grande el tema. Digo, porque no es el aborto no es una práctica Igual, nueva. ¿No es el prejuicio? ¿No hay un prejuicio en nuestra sociedad? Digo, ¿a vos te habrá pasado con el tema de ser madre sola? ¿Viste que Sí, vos decís, hay prejuicios hay sobre todo. Pero viste que a vos te pasa decir, bueno, yo decido encarar la maternidad. Te miran como, viste, y estamos en el 2018, no es que... Sí. Yo me acuerdo cuando vos fuiste mamá, sí. todo el mundo estaba como, ¿entendés? Como que uno no tuviera la posibilidad de elegir ciertas cosas. Sí, sí. A ver, yo creo que hay muchos prejuicios sobre muchas cosas todavía. Creo que mi decisión tiene que ver con esto, con lo que vos haces libremente con tu cuerpo. Porque aparte es pero una decisión personal, es pero una decisión absolutamente, tuya. Exacto. absolutamente. Pero no corría peligro mi vida. Yo creo que acá es más serio, si querés, porque hoy a la tarde, hace 10 minutos, se puede haber muerto una mujer y seguramente se murió porque no accedió a la información correcta ni a los medios. Sí. Entonces, como esto es una realidad que existe y que se plantea para mí con cierta hipocresía, que es un poco lo que resaltás vos, pues, es como si ese pequeño número de mujeres excepcional que aborta son mujeres horribles y malas y feas. O porque no se cuidó. Y desamoradas. O Claro, claro. O libertina. Vos lo pensás y decís, no, pará, yo debo conocer por lo menos 4, 5, 6 minas que abortaron. Entonces, es una realidad mucho más amplia. No es una excepción. Exacto, no. ¿Entendés? Y que muchas lo callan justamente por este prejuicio. Yo creo que lo bueno es que ahora muchas pudieron decirlo, a pesar de que las juzgaron, porque no es que las trataron bien, No. Todas las que lo contaron se bancaron cataratas de insultos. Sí. Pero blanquearon esto. Bueno, las mujeres no somos tan horribles. Y por algo llegamos a esta situación. Estaría buenísimo que se legalice el aborto, estaría buenísimo que se eviten la muerte de muchas mujeres y estaría buenísimo que se empiece a pensar por qué una mujer llega a esa situación y que se le dieran los medios, porque realmente esto es una ley integral. Sí. Porque si no se ve solo una partecita, solo lo último que es lo que le permite a juzgar al resto si vos sos buena o mala. ¿Entendés? ¿Cómo llegás a situación? ¿Por qué la maternidad siempre es una cosa de mujeres solas? Claro. ¿Por qué la que decide es la Porque mujer? aparte ¿Por qué estás sola? ponele con tu decisión. A muchas mujeres tienen marido, tienen el hijo y después las abandonan y los tienen los hijos solos. ¿Cuál es la diferencia de que uno quiera encarar un embarazo sola también? ¿O no? Y aparte, a ver, yo cuando me criticaban, digo, bueno, me lo vas a venir a cuidar vos, me lo tenés que mantener. Digo, ¿cuál sería el problema por el cual los demás tienen derecho a opinar sobre lo que yo hago o dejo de hacer? Si no estoy molestando a nadie, no le estoy haciendo mal a nadie, ¿no es cierto? Pero bueno, como decís, el aire es gratis. ¿Y la crítica dónde venía más? ¿De las mujeres o de los hombres? ¿Vos qué sentías? No, de muchas mujeres, porque de los hombres que asumían todos que yo no tenía con quién acostarme, por eso tenía un hijo sola, o que el señor que se acostó conmigo se capó, digo, básicamente, eso es una malco, básicamente, Sí, si no... sí. y Pero es las increíble mujeres que porque se hay una pase. idea de la maternidad muy idílica, muy creada de una manera fantasiosa, ¿no? Sí. Entonces lo que yo sentí, igual tuve bastante pocas críticas por suerte, como que le hacía un daño. ¿Cómo iba a traer un hijo al mundo así sin padre? Pobrecito, me decía, esta cosa así como de, Sí. ya lo traes con una falta. Esta era la crítica que yo más Percibía, registré sí. en las redes. Y entiendo que tiene que ver con un concepto de familia, que Bueno, lo mismo le pasó a Juana Viale, a Juana Repeto. Juanita Repeto, Lo sí. mismo. Sí. ¿Entendés? Sí, ¿Cómo, pero bueno. ¿Cómo? Puede ser, como que fuera, ¿me entendés? Es que parece que la única manera que una mujer se puede hacer cargo de tener un hijo sola es si es una desgracia. Es si te abandonaron, si fue sin querer. Ahí sos una heroína. Ahora, si vos tenés ganas, sos una mala madre. Es raro, porque Por la eso. situación es la misma. Exacto, eso es lo que quería decir. Pero bueno, yo creo que muchas cosas vamos cambiando muy de a poco. Muy de a poco y que de a poco las cosas tienen que empezar a centrarse en lo importante. Lo importante es el bienestar de los chicos, los Igual vos míos, te lo das de la madre cuenta soltera, lo de la familia. Que hay un chip que está tan incorporado que se escucha en el vocabulario de muchas mujeres, ¿viste? Ese machismo encubierto, ¿viste? No, porque se quieren hacer las liberales, las pro y después largan unas cosas. Lo que pasa es que hay un problema del lenguaje. Nos faltan palabras todavía.
viste que, no sé, cuando apareció la tecnología nosotros empezamos a incorporar palabras nuevas. Claro. A robar, likear, digamos, palabras que no existían. Bueno, el machismo está en el lenguaje, entonces nos faltan palabras para definir algunas cosas. Entonces usamos las palabras que tenemos que no nos permiten definir todas las situaciones. Yo ponía siempre el ejemplo cuando me dicen que soy madre soltera. Y mira, del todo no me define, porque yo ya me casé y me divorcié. Soy una madre divorciada. Pobre, ¿qué tendrá que ver el pobre tipo con mi pibe? Pero si hablamos de estado civil es eso. No hay una palabra que defina mi condición de madre frente a este hijo nuevo. ¿Entendés? No hay vocabulario, no hay palabras. Entonces, la única manera que tengo para definirme en esta realidad mía, como madre sin un padre de mi último hijo, porque el anterior sí tiene un padre, es madre soltera. ¿Y en qué cuando vos pensás en una madre soltera, pensás en una madre a la que abandona a un tipo? Igual, no deja de ser machista. Y no viste que, por eso, y no viste que en el colegio también es como... Te miran, viste, cuando vos te vas a notar, viste que, es decir, la madre, el padre, viste que te enfrentás en situaciones también bastante incómodas. Yo no me... Igual no va al colegio todavía, él es chiquito. No, el chiquito no, pero bueno, mi hija iba al colegio y yo caía con el nene y ahí la mitad preguntó quién era el padre, de dónde venía y... No sentí ese prejuicio conmigo particularmente. Quizás yo no lo registré tampoco. Estoy feliz en mi nube, viste, de fantasía, obvio. no me importa nada. Si alguna me miró mal, no me di cuenta. ¿Quién es el padre? Bueno, porque te veían, decían... Porque, claro, te ven sola, vos sos sola todo el tiempo, o sea, tenés presencia con la del resto de las mamás y de repente estás embarazada. Es raro. Porque aparte lo que sucede, un embarazo es un hecho público, no es algo que vos podés ocultar y hacer en tu casa. Sí, nadie sabe, yo vivo con 6 chabones, pero estás embarazada y se entera todo el mundo porque se te nota. Pero no noté hostilidad. ¿Y con tu familia? Y con mi familia me fue muy bien. Yo la verdad que tenía mucho miedo. Mi papá es un tipo muy católico, que aparte ahora anda muy contento con su relación con el Papa, criado por salesianos, pupilo en un colegio, ¿viste? Yo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? La verdad que me lo guardé mucho, yo esperé hasta los 3 meses para contárselo inclusive a mi familia, y tuve una respuesta maravillosa. O sea, yo me acuerdo que dije, bueno, busco un lugar, qué sé yo, y lo subí al auto, ¿no? Iba manejando, así. Le digo, mira, tengo algo para decirte, le digo. Estoy embarazada, y se queda, ¿viste? Y lo voy a tener sola, es mío sola. Y me dijo, hija, te felicito. No, viste que a veces uno se sorprende. Fue un instante, yo te juro que no lo pensó. ¿Entendés? Yo siento que él me apoya en todo lo que hago, exacto, que es incondicional. Incondicional. Es incondicional. Porque viste que cuando para mí el amor trasciende cualquier tipo de barrera, no solamente cristiana, judía, ningún tipo de religión, digo, el amor trasciende todo. Sí, pero bueno, ¿viste? Pero es difícil, pero digo, podría imagínate... haberle llevado un tiempo. O sea, yo sé que lo iban a querer igual y que me iban a aceptar igual y que me iban a apoyar porque era una realidad consumada, sobre todo cuando se los conté. No sé qué hubiera pasado si les cuento la idea, si los dejo opinar. Digo, yo no dejé opinar a nadie. No fue un debate. Yo no lo debatí ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con nadie. Yo informé un hecho consumado. ¿Y a tu hija cómo le contaste? Con los chicos más fácil. Sí, obvio. No es más difícil, con los chicos más fácil. Vas a tener un hermanito. El chico no le importa. No le dedica 10 minutos de su tiempo, no le importa. Y no es algo que esté presente, que para mí esa es la fantasía, en la vida cotidiana. ¿Entendés? Es una conversación que vos tenés una vez o cada vez que el chico te lo pregunta, pero bueno, estás comiendo. ¿Y quién es el papá de Manuel? Claro, no. Y entonces después le vas a bañar y dice, ¿pero cómo no tiene papá? No, es una vez cada tanto, a medida que va creciendo fue preguntando cosas distintas, ¿no? Porque las edades van cambiando y va teniendo otro Porque al principio pensó que era Gerardo el papá, ¿viste? Que los chicos por ahí... No, porque ella tenía 5. Todavía no tenía la idea de que los hijos se tenían de... O sea, también hay un discurso en mi casa que es bastante abierto. Digo, yo nunca le dije, los hijos son fruto de la semillita del amor. Yo no se lo conté, el papá no se lo contó, entonces no tenía esa fantasía de la semilla del amor. Sí. Y no tenía muy claro que los hijos se hacían de a 2 todavía, ¿me entendés? Le generaba mucho más intriga cómo era eso de que estaba en la panza y por dónde iba a salir. Sí, era más individual la mirada por ahí, a esa edad. Después, más adelante, sí me preguntó cómo había hecho. Y le conté la verdad, con palabras lisas, llanas. Sí, como se dice. Y no le generó ningún problema. No. Pero bueno, a los grandes les cuesta más. Demás, a los grandes les cuesta sí, más. A mi mamá le costó más. A mi mamá al principio le costó más. No porque no me apoyara, porque también me bancan todo. Mi vieja es de fierro. Por su propia historia. Por su propia historia, mi mamá no se crió con su papá, entonces ella veía como
como esta falta, esto que te digo, de, Claro, de sí. una falta permanente, y lo hablé mucho con ella, y lo hablamos juntos, y yo le dije, mira, mi hijo es el fruto de un deseo muy profundo. Mi hijo no nace de una falta, de una Claro. carencia. No hay un abandono. Eso es No está distinto, faltando claro. eso. Entonces, vos quédate tranquila que va a estar bien, que va a salir bien. Y se acomodó, lo entendió, quizás necesitaba una mirada de saber cómo lo había pensado yo. ¿Y con Gerardo? Y con Gerardo lo hablamos mucho también. Sí, porque vos hablas mucho, yo te escucho hablo como mucho hablas con de él. Gerardo, sí. Hablas mucho, tienes una buena relación. Bueno, tiene una hija, la verdad Tenemos que... una pero eso hija. no garantiza tampoco una buena relación. No la garantiza la hija y no lo garantiza, me parece, el vínculo anterior, porque viste que uno dice que conoce a las personas cuando se separa Sí. recién, viste que hay como un momento de separación. Pero bueno, con el tiempo fuimos acomodando una relación muy sensata, siempre nuestra prioridad es nuestra hija. Y con un chico tan chiquito vos tenés una relación cotidiana. Y si no le pones un poco de onda, ¿viste? Hablar todos los días con alguien que te cae mal es imbancable. Ay, sí, obvio. Entonces, aparte con chicos todo el tiempo. por eso te digo, che, la Constantemente. mochila se llevó, no la traigo. Nos pasó además que en la fantasía de uno, vos decís, bueno, me separo, los martes te toca a vos, los jueves a mí. El chico el martes tiene fiebre, el lunes tuvo un cumpleaños, ese día no quiso ir, Sí. otro día no quiso volver. Entonces, Claro. no es que, ay, lo ordenás y no hablamos nunca Nunca más. más, No, no. che, no quiere, sí, voy, no, llego tarde. Es todo el día. Claro, se acomoda. Es todo el Ay, día, sí, todo el es día verdad. hablando. No, sí, no, es muy, tenés que ser muy flexible. Por eso a mí me da mucha lástima cuando las parejas no se hablan, porque hay que negociar un montón de cosas. ¿Pero vos se lo contaste antes que se te va la panza o se lo contaste ya con panza? Se lo conté cuando tuve la idea. Fue una de las pocas Ah, personas a ¿al las que le principio? conté la idea, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Sí, porque tampoco podía opinar, básicamente. Claro, por eso. No es que se lo consulté, se lo ¿Qué, comenté. ¿Le dijiste voy a hacer esto? Sí, le dije, sí, sí. ¿Y por qué Sí. se lo contaste a él? ¿Por la confianza que tenías o necesitabas hablarlo con alguien? No, yo imagino que pensé que él iba a necesitar más tiempo también para procesarlo, porque un hijo es un hecho social. Me sucede a mí, a mi hijo, pero le sucede a todo el entorno familiar. Y era algo que tenía mucho peso en la vida de Elena, sobre todo de mi hija. Y me pareció que él tenía que estar bien armado para sostenerla a ella en sus preguntas y en todos sus berrinches respecto a un hermanito. ¿Entendés? O sea, lo preparemos. Sí. No me hubiera gustado que él se entere por la boca de mi hija, ni que él no tuviera preparada en su cabeza Claro. una respuesta, ¿entendés? Que Sí, se te sorprenda. comprendo, sí, sí. Para que Vos ya sea, abriste el paraguas porque, claro, para cuando que uno sea lo tiene más hijos- armónico cuando uno tiene posible. hijos, piensa en todo ese tipo de ¿entendés? cosas, Sí, la verdad que lo arma así. Y no me arrepiento, salió muy bien. Salió muy bien porque él ya conocía la decisión, ensayó en su cabeza, supongo, y en su manera sus respuestas. Lo hablamos, él inclusive me preguntó, qué- porque y vos vos- le traes un quilombo al Claro, por otro. eso. Y Pero él me vos- decía, ¿y yo qué le digo? La verdad. Pero ¿cómo le digo la verdad? Claro. Con todas las palabras, con Sí. todas las letras. ¿Viste? Porque eso te preguntan. Pero hablamos, bueno, entonces, y ensayamos. Y si me pregunta, le contesté tal cosa. Pero a mí lo que me mata es, ¿y cuándo empezaste con la idea vos de que ibas a encarar este proyecto? Así. ¿Viste? Porque esto son, Mirá. uno empieza Claro, manejando y empieza... no es de una. Yo empecé a pensar, que me estaba haciendo mucho ruido en mi vida para salir adelante, la idea de que yo quería tener otro hijo y que yo me había separado, o sea, mi proyecto familiar inicial ya no estaba, porque era con Gerardo, y que yo quería tener otro hijo y que esto era una necesidad que yo tenía. Y empecé a pensar en mis opciones, digamos, y en mi edad. Porque las mujeres tenemos una edad, Sí, por realmente, eso. una edad. Porque a mí es algo que me gusta de lo que estás hablando, porque yo creo que muchas mujeres que están en su casa les debe pasar lo mismo. Pero por supuesto, ¿viste la cantidad de ¿Entendés? gente que me llama, Pero que me por pregunta, eso, amiga, gente que voy a un porque- cumpleaños, tengo 5 minas tratando de preguntando, averiguando Exacto, cosas? Porque yo me di cuenta en este poder maravilloso de las del pañuelo verde, cuando te encontrás y empezás a hablar, te das cuenta que tenés más cosas en común. Sí, y que totalmente. todas queremos hablar. Y Totalmente. nos hemos callado durante muchísimo tiempo. Entonces, por eso... Entonces, Por miedo a la mirada del otro, porque vos estabas convencida de que el otro es una persona mala que te va a venir a juzgar y a castigar, porque nos convencimos de eso durante muchísimos años. Y que una mujer además iba a ser doblemente dura con vos, mucho más que un señor. Y la verdad que no es así. Me parece que es todo lo contrario. Y para las pocas mujeres que todavía la realidad es así, bueno, vamos a trabajar para cambiarla, para que otra mujer sea tu mejor amiga en cualquier caso que vos lo necesites. entonces empezaste así, a Y bueno, pensar. empecé más que. Tenía un programa de radio en ese momento, empecé a hacer entrevista con el especialista. La Sí. excusa perfecta, ¿no? Ya, justo. Ay, doctor, ¿y cómo se hace? ¿A dónde hay que ir? Que yo, ay, qué barbaridad. Y hay muchos casos, y hay muchas mujeres, qué sé yo, y empecé a juntar información.
Empecé a juntar información y arranqué. Encontré un tipo que me encantó, que tenía más que ver con mi manera de ser. Es muy personal, pero yo sí. necesito tener sentido del humor, desdramatizar, digo, a mí esa cosa de que me La digan, solemnidad. mami, yo Claro, me vuelvo loca. No, sí, mire, obvio. doctor, hábleme, explíqueme, como vamos a ponerle onda a esto porque obvio, me muero. Sí, no, el vocabulario sí. ¿Y cómo se dice? Y bueno, hice una consulta, me pareció que estaba bien y dije, bueno, yo sigo. Donde veo que me empiezo a sentir mal, porque aparte al principio me hice un par de estudios, es una ecografía, algo para ver, sobre todo para chequear que estés mínimamente en buena salud. Y digo, bueno, si yo me empiezo a sentir mal, porque van toda la mina de la mano con un tipo, y yo me siento un infeliz, que estoy haciendo algo que está mal, yo paro. Porque si yo empiezo a sentir culpa antes de empezar, estoy frita. Exacto. Y yo me empecé a sentir espléndida, como quien realiza un Porque deseo. porque tiene que ver con eso, con lo que vos decís. Bueno, el otro día, hoy va a venir también Gabriel Cartañá, que es nuestro psicólogo de cabecera, que hablamos de la familia y la verdad que en algún punto lo que pasaba es que antes era la familia tipo mamá, papá, hijo, hija, y ahora es tipo de familia. Ahora es tipo de familia, que son los tuyos, los míos, mamá, papá y mamá. Así es como surja, como nazca, como le nació el amor y como el ser humano se quiera mezclar en algún punto. Totalmente. ¿Me Que lo importante está en otro lado, no en la forma. Exactamente. No importa ni cuántos son, ni cuál es el tipo de vínculo que tengan mientras les funcione y haya afecto y cuidado. Y hablando de la